Buenas tardes, mis amigas y mis hermanas. Le doy gracias a Dios que hoy podemos otra vez abrir la palabra y estudiar este maravilloso libro, Una mujer sabia, Principios para vivir como Dios lo diseñó, de la autora Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por no solamente esta autora, sino la cantidad de autores y de escritores y aún de aquellos que hacen canciones a tu nombre. Qué maravilloso talento, Señor. Por tanto, te damos gracias y te rogamos que podamos disfrutar de esta enseñanza y poderla hacer nuestra. Te damos gracias, mi Señor, por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades cuando nosotras no podemos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo el gran capítulo que se llama Cuando de hablar se trata. El versículo con el que inició la autora es: los labios del justo dan a conocer lo agradable. Proverbios 10:32. Hoy estaremos viendo: la mujer sabia escoge sus palabras y sazona tus palabras. Voy a leer algunos apartes y luego vamos a hacer algunos comentarios. Un refrán popular dice: yo soy tan fea como tan franca. ¿Alguna vez has conocido a alguien que a nombre de la sinceridad dice las cosas como primero vienen a su mente? Y dice la autora: yo sí, y no es un cuadro agradable. Por ejemplo, una amiga a quien hace mucho tiempo no ves y te saluda diciendo: ¿cómo has engordado? O tal vez su expresión fue: ¿te pasa algo? Noto que estás muy delgada. Pudiera ser que nosotras mismas, sin pensar dos veces, comenzamos a ofrecer consejos no solicitados a otra mamá que está batallando con su hijo en el mercado, en el pasillo de la iglesia, en un restaurante. Si fuera yo, cuando mis hijos se portaban así, yo... Lo hemos hecho, ¿cierto? Recuerdo esas ocasiones en las que también he pronunciado palabras sin filtrarlas, frases que luego lamento porque no fueron bien escogidas. Veamos otro proverbio que nos habla de ese tema. El corazón del justo medita para responder. No siempre podemos decir todo lo que pensamos o de la manera en que lo pensamos. Es necesario pensar antes de hablar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nuestro cerebro es un músculo y esta autora nos está dando una idea de cómo podemos hacer que podamos escoger las palabras. Como por ejemplo dice: antes de abrir la boca, háganse 3 preguntas. ¿Son necesarias mis palabras? ¿Van a beneficiar o perjudicar? ¿Podría expresarlo de otra manera, con amor y sin herir? La palabra de Dios nos exhorta a decir siempre la verdad, de modo que no se trata de que adornemos las cosas o que no seamos sinceras. Es cuestión de considerar lo que digo y revestirlo de amor, tal como lo indica Pablo en este versículo, sino que hablo la verdad en amor, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15. Hay una mujer que ella cita como ejemplar y que nosotras la hemos leído en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, al principio, cuando me hice cristiana, para mí era frustrante leer Proverbios 31, la mujer virtuosa. Vámonos a Proverbios 31 y lo vamos a leer directamente de la palabra. El versículo que ella cita es el 26. Dice así en la palabra: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y dice la autora: esta mujer dominaba el arte de seleccionar sus palabras para hablar con amor. ¿Cuánto tenemos que aprender de ella? Porque mujeres mandonas sobran. Mujeres que enseñen o manejen su hogar con bondad casi son una especie en extinción.
Sin embargo, Dios nos ha llamado a que precisamente seamos esas mujeres que se supone que están en extinción, aquellas que hablan con bondad. Es difícil controlar nuestra lengua, sin lugar a dudas, pero no es imposible. Dios nos ha dado la capacidad, a través del dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que podamos dejar de hacer algo que el Señor nos pide que dejemos de hacerlo, o para controlarlo, o para hacer lo que sí debemos hacer. El Espíritu Santo. Y ahorita voy a hablar de él en un momento. La autora dice que ella no se despierta todos los días pensando en un versículo ni en nada muy espiritual, que una de las cosas que ella mira es qué es lo que le va a preparar a los hijos de almuerzo y cuál es su agenda del día, pero que se levantó con un versículo en la mente: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, de acuerdo con Colosenses 4:6. Entonces, ella comenta que ese mismo versículo de la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, dice que sus comentarios sean cordiales y agradables. ¿Será que vamos por la vida hablando cosas feas? No necesariamente, pero en muchos casos lo que decimos no resulta ni cordial ni agradable. Entonces, ella busca el significado de esta palabra cordial. Es algo que tiene virtud para fortalecer el corazón. Dios nos manda, por boca de Pablo, a usar palabras que fortalezcan el corazón. Y muchas veces ella y yo también hemos dicho palabras que hacen cualquier otra cosa menos esa. Pero gracias al Señor que Él dice, no es que lo haya logrado ya y que lo haya completado, como decía Pablo, sino que el poder de Cristo me ayuda a que poco a poco vaya avanzando. El Espíritu Santo, nuevamente, Él es el que nos ayuda para que podamos ir creciendo y no decreciendo en esas cosas como el control de la boca. Por lo tanto, cuando abra mi boca, tengo que asegurarme de que lo que salga sea para fortalecer el corazón de quien me escucha y no para destruirlo, entristecerlo o apabullarlo. Gran reto. Luego dice, ¿cuál es la otra palabra? Agradable. Y creo que esta no requiere mucha explicación, dice ella. Es sencillo, lo que digo tiene que producir un efecto de agrado en la persona que me escucha. Y esto también es un reto. Muchas veces lo último que está en mi mente es cómo va a sentir la persona que me escucha. Solo me importa cómo yo me siento y lo que quiero decirle. ¿Te pasa a ti también? Efectivamente, a mí me pasa. Es el pecado en nosotras que da prioridad al yo. El egoísmo innato de nuestra naturaleza caída. Una mujer sabia a la manera de Dios sazona su conversación con palabras agradables. Sazonar nuestras palabras con sal, es decir, fortaleciendo corazones y produciendo agrado en otros, no es una opción, es algo que el Señor nos manda a hacer. ¿Qué tal si lo probamos e intentamos pensar en esto antes de hablar? ¿Fortaleceré el corazón de quien me escucha? ¿Mis palabras producirán agrado? No sé si mañana Dios me despertará con algún otro reto, dice la autora. Con este tengo bastante por ahora, pero te digo, me gusta la comida bien sazonada. Me esfuerzo para que los platos que preparo para mi familia y amigos tengan buen sabor. ¿Qué tal si aplico este principio culinario en mi manera de hablar? Antes de servir palabras, vamos a echarle sal. Pero yo quiero que vayamos a algo muy importante que lo ha citado aquí la autora, que es la labor del Espíritu Santo. Y esa la olvidamos. Él es el que hace tantas cosas en nosotras, pero
Yo quiero recordarles especialmente a aquellas que estudiaron conmigo el libro de Al fin libre de Beth Moore, un estudio del fruto del espíritu. Eso lo hicimos, comenzamos en febrero 18 del 2014 y terminamos en el 2015 ya les digo cuál día. Terminamos en febrero del 2015. O sea, estudiamos por un año este tema de la llenura del Espíritu. Y precisamente el último fruto es el dominio propio. Yo quiero que recordemos, vámonos a la Biblia, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en la versión de la Biblia de las Américas, que es han identificado a algunos de sus escritores que es la más cercana a los originales, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa con ese dominio propio. Dice así nuestra autora Beth Moore. La palabra griega que se traduce como templanza es ekrateia, que significa continencia, dominio propio, temperancia. Significa moderar los apetitos y pasiones, mientras que el antónimo es acrasia y significa exceso o autoindulgencia. Y dice, ¿qué tan importante es el dominio propio para el cristiano? Bueno, vamos a ver un caso y quiero más bien remitirme al proverbio con el que comienza este estudio en ese capítulo. La autora llega y dice que el versículo es Proverbios 25-28. Y vamos a ver un ejemplo de por qué cita ese versículo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el que no tiene dominio propio es como una ciudad derribada sin muro. ¿Por qué habla de eso? Habla de el tema de este capítulo. Nos habla de el caso de Félix en Hechos 24. Hechos 24. A ver, Hechos 24, ¿qué nos dice? Hechos 24. Hechos 24. Y los versículos son 22 al 27. 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, Félix escucha a Pablo. Él le da libertad para tener visitas.
pero cuando le habló del dominio propio, se espantó. Y hace un comentario la autora y dice, el historiador Josefo describe a Félix como un hombre lujurioso, soberbio, codicioso, ambicioso y egoísta. Si el tema del sermón hubiera sido anunciado con anticipación, Félix se habría perdido el culto. Nunca hay un momento conveniente para tratar sobre el dominio propio. Sin duda hallará coincidencias entre su vida y lo expuesto en esta semana. Sospecho que vivirá momentos en que deseará protegerse como Félix y decir basta. Pero este es el momento que Dios ha elegido para nosotras. Vamos a aprender a convertir estas palabras negativas en palabras positivas salidas de la boca de Dios, porque la templanza o dominio propio es saber cuándo decir basta. Amada, necesitamos la templanza desesperadamente y si no la tenemos nos ahogaremos en una derrota autoinfligida. Vamos a leer 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las últimas palabras son yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra que se traduce como dominar es exousiazo. Significa ser regido por o estar bajo el poder de o ser esclavo de. Significa autoridad de derecho y poder. La clave de la templanza es negarnos a permitir que nuestros enemigos, la carne, el mundo o Satanás, nos gobiernen o nos tengan cautivos en alguna forma. ¿Qué tiene que ver el dominio con el yo? Cristo nos ha dado la victoria sobre nuestra carne, nuestro mundo y nuestro acusador. Solo el yo puede devolver la autoridad a uno de estos tres enemigos. Ellos no pueden reclamar ninguna autoridad sobre un creyente si no son invitados al hacerlo. El yo toma las decisiones sobre el control. El yo, que es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder de 4 palabras claves. No, sí, ahora no. La templanza implica tanto decir sí y ahora no como decir no. La templanza es un asunto de dominio, de autoridad, de límites. Sin templanza somos como una ciudad cuyos muros han sido derribados. Para comprender el significado de tan terrible problema, debemos recordar una característica crucial de la arquitectura antigua. Una ciudad era segura en la medida en que los muros que la rodeaban fueran fuertes. Los muros de una ciudad eran su fortificación. Los arqueólogos estiman que los muros de Nínive eran tan anchos que podían andar 3 carros lado a lado sobre ellos, y en los de Babilonia 6. Sus muros dieron a estas ciudades reputación de ser prácticamente impenetrables. Entonces, nuevamente ese versículo. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra boca y no hablamos en forma agradable, ni con bondad, ni para edificar, sino que hacemos todo lo contrario, nos comparan como una ciudad derribada. Vamos a fracasar. Perdón, y no pueden decir, ay no, es que fue Satanás. Ay no, es que fue que. No, es mi yo que permitió o no permitió que el Espíritu Santo pudiera obrar en mí. Cuando somos llenas del Espíritu Santo, entonces uno de los frutos es el dominio propio. Es importantísimo pensar en el momento en que nos convertimos, porque en el momento en que nos convertimos, que recibimos la regeneración, que somos selladas, recibimos 5 ministerios del Espíritu Santo y el último es el de la llenura. Esa llenura es la que nosotras en ese momento cuando nos convertimos como que tenemos todo puesto ahí en una sola capacidad de poder. Y por eso muchos testimonios como por ejemplo el mío es de que
me convertí, el Señor, el Espíritu Santo me regeneró, me convenció de pecado, juicio y justicia, me selló y entonces me llenó en ese momento el Espíritu Santo y Dios me dio la capacidad para que yo pudiera en ese momento rechazar lo que venía haciendo, que era contrario a lo que Dios quería. En lugar de irme directamente para mi casa, yo me iba de rumba y usaba palabras vulgares, tomaba, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue como, como así que cambió en mí. Las cuestiones de mi carácter no han sido de igual forma. Y yo creo que es porque precisamente una forma de uno apagar el espíritu, ese es un pecado contra el Espíritu Santo, es cuando yo decido que mi yo es el que gobierna y entonces yo contesto como me pareció, ¿sí? Y no tengo en cuenta para nada al Espíritu Santo, sino que simplemente dejo regar mis palabras o me dejo dominar de la ira, cualquier otro pecado. Todos esos apagan el espíritu. Y si lo apagan, Él no puede obrar para que nosotras seamos transformadas. Por tanto, yo te invito a que medites en esto, porque todas estaremos diciendo, y alguna comentó el miércoles pasado, esto lo hemos estudiado y estudiado y estudiado, pero ¿por qué será que no nos funciona? No nos funciona porque tenemos que revisarnos y mirar cómo estoy yo con el Espíritu Santo. ¿Lo tengo apagado? ¿Puede actuar en mí? ¿Estoy llena de Él? Bueno, que Dios te anime para que tú medites en esto y le ores al Señor, porque lo fácil es reconciliarnos, simplemente pedir perdón y volver al camino. Es todo lo que Él nos pide. Y que estemos pendientes de que el Espíritu Santo pueda estar actuando y diciéndonos, ojo, no abra la boca todavía, ciérrela, ciérrela. ¿Ok? Bueno, le ruego al Señor que nos ayude a todas en esta debilidad tan grande que es la lengua. Nos vemos el miércoles.